lectura en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Romanos 15:14, amén. Bendigan con una vez cuando ya lo tengamos. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos? Amén. Romanos 15:14. Pero estoy seguro, hermanos, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí estamos ahí? No sé, por ahí se me confundieron. Creo que todavía quería decirles que existe la Reina Valera 2000 y estas partes de la palabra de Dios que aparecen de este modo, que voy a leer, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, aparecen de este otro modo, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Cómo se entiende mejor? De la segunda forma, ¿verdad? Entonces la recomendación es que si usted tiene dificultad a veces para comprender estas partes, compre una Biblia 2000, Reina Valera 2000, ¿sí? O lenguaje actual. Inclina su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia hacia nuestras vidas. En esta mañana te damos gracias por tu bendita presencia, Espíritu de Dios, en medio de la adoración. En medio de la alabanza estamos seguros que también, mi Dios, en medio de la proclamación de tu palabra, eres bienvenido en este lugar. Este lugar definitivamente es tuyo y tú eres quien lo gobiernas. Tú eres quien quita, tú eres quien pone, tú eres quien lleva, tú eres quien trae a quien debe de estar en este lugar, bendito Dios. Yo solamente te alabo y te glorifico porque tú eres de todas nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar en esta mañana. Amén. Puede tomar su asiento. Entonces, este pasaje que le decía acerca de la palabra de Dios tiene que ver con una historia que se registra en 1 Samuel 16. Y vamos para allá, para que todo lo que usted, primera de Samuel, para que todo lo que usted oiga pueda estar seguro de que nos estamos basando a lo que dice la palabra de Dios. No solamente son meras afirmaciones o meras ideas que se me ocurren a mí en mi cabeza para de alguna manera entretenerlo un rato, porque después de todo, si hay algo que no quisiera es estarme entreteniendo, porque para que yo me entretenga, pues yo creo que usted tiene cosas mejores que hacer y es mejor estar en este lugar no por entretenimiento, sino por querer realmente crecer en Cristo, pues escudriñar la palabra del Señor. Vamos a ver el capítulo 16 de primera de Samuel. Amén. Y vamos a ver el versículo 14 del capítulo 16 de primera de Samuel. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Están ahí? ¿Sí? Es por eso que le decía que yo quiero, o deseaba, o deseo analizar estos pasajes de la palabra de Dios junto con ustedes. A veces nosotros no nos damos cuenta.
A veces no nos damos cuenta del peligro tan tremendo que nos encontramos cuando nosotros realmente no conocemos quién es realmente Dios. Y si usted se da cuenta, nosotros por costumbre tenemos el decir que todos los aspectos de lo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios, Dios es amor. La palabra de Dios nos lo dice, el versículo tan conocido del Evangelio según San Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo, ya todos se saben la cita, que no lo amó con un amor cualquiera, que lo amó con un amor muy, muy especial. Y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nosotros siempre lo basamos en el amor de Dios. Y es verdad, Dios es amoroso, Dios es paciente. Pero cuando nosotros leemos estos pasajes de la palabra de Dios, parece ser que dado a lo que estamos diciendo de que Dios es amor, esto parece una incongruencia, porque dice la palabra de Dios, enfatizo en el versículo, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, se aparta el espíritu de Dios. Y ahora nos encontramos con que Saúl ya no tiene el espíritu de Dios, pero que no solamente no tiene espíritu, sino que hay un espíritu malo atormentando a Saúl. Y lo peor del caso sería decir que este espíritu malo viene de parte de Jehová, que no acabamos de decir que Dios es amor. Pero la pregunta es: ¿cómo es que Saúl llegó a esta posición en la que el Espíritu de Dios se alejó de él y vino un espíritu malo de parte de Jehová? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vemos el capítulo 13 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Y leemos la palabra de Dios, y se lo voy a parafrasear porque la historia está dentro de los primeros 14 versículos. Entonces voy a empezar con el primero, y dice la palabra de Dios: había reinado ya Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Voy a leer el 5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betamel, de Bet-Adén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos
en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y obviamente, si siguiera leyendo, sucede lo que ya sucedió. Te pierdes en la lectura y no te das cuenta dónde realmente está la falta. Cuando pasé al pasaje de las Sagradas Escrituras, hice una pregunta y dije: ¿cómo es que Saúl llegó a esa condición en la que, teniendo el Espíritu de Dios, de Jehová, el Espíritu de Jehová se aparta y viene un espíritu malo de parte de Jehová y lo atormenta? Bueno, cuando empieza uno a leer y no tiene uno cuidado en enfatizar la razón de por qué estamos leyendo el pasaje, nosotros simplemente leemos y no nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios nos enseña que una de las razones de por qué el Espíritu de Jehová se apartó de Samuel fue porque Saúl fue desobediente. Fue porque Saúl no obedeció al mandato que Jehová le había hecho. Entonces, en otras palabras, Dios lo desecha y se consigue a otra persona para que reine en lugar de él. Y leemos otro pasaje de las Sagradas Escrituras, y está en 1 Samuel 15:1-35. En mi segundo comentario enfaticé un subtítulo que tenía que ver con la razón de dónde vengo y por qué fui hacia dónde fui. ¿Ven? Entonces vemos lo que la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15:1-35. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Acuérdense que somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia que enseña sana doctrina. Entonces, si no le pido que vaya a la Biblia y solamente me pongo a estarle diciendo cosas que se me ocurren dentro de mi cabeza, pues entonces, ¿dónde está la sana enseñanza si no usamos la palabra de Dios? Entonces dice 1 Samuel 1:35, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Se da cuenta? O sea, Samuel llega a una condición en la que aunque Samuel lloraba continuamente por él, yo quiero pensar que no solamente lloraba, sino que también oraba y rogaba porque de alguna manera hubiera misericordia para él. Nos encontramos con que la palabra de Dios dice que Samuel lloraba a Saúl. Y por otra parte, no solamente Samuel lloraba a Saúl, sino que la palabra de Dios dice que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Eso quiere decir que el aspecto de la desobediencia dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios en aquellos hombres a quienes Dios llama, no es algo en lo que no se deba tener cuidado.
O sea, en otras palabras, nosotros podemos entender, es algo de suma importancia en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano es muy importante este aspecto de la obediencia. Y dado que muchas veces nosotros no tenemos una imagen clara acerca de quién es Dios, nosotros lo vemos de una manera distorsionada y nosotros pensamos que Dios va a pasar por alto estos aspectos que tienen que ver con la vida de una persona a quien Dios ha llamado. Y la palabra de Dios enfatiza y dice que mientras Samuel lloraba, Dios se arrepentía de haberlo puesto como rey. Ahora, cuando nosotros vemos esta cuestión de la palabra de Dios, nosotros pudiéramos decir que esto es un aspecto del Viejo Testamento, es algo que sucedió en el Viejo Pacto y que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día, con nosotros los nuevos nacidos o los nacidos de nuevo, con los cristianos ya regenerados, renovados detrás de la cruz de Cristo, nosotros que aceptamos las buenas nuevas de salvación. Pero no sé si te has dado cuenta que cuando nosotros leemos Segunda de Tesalonicenses, nosotros podemos entender que este libro se refiere a dos cosas. Se refiere a la venida de Cristo cuando se ofreció el sacrificio, pero también por otra parte se refiere a la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que entonces este libro trata acerca de cómo debe de estarse preparando. ¿Quién? El Hijo de Dios, el redimido, el que ha nacido de nuevo. Tiene que prepararse y que hay ciertos peligros que pueden ocurrir en la vida de un nacido de nuevo, de una persona que ha creído. Y por eso decía que este aspecto de las Sagradas Escrituras, donde un hombre es desechado para no seguir reinando, y a quien se le quita el Espíritu Santo y se le da un espíritu que le atormente, es un aspecto de las Sagradas Escrituras que también sucede en el Nuevo Testamento. Usted pudiera decir, bueno, pues qué bien que solamente es historia, ya lo leímos, está en el Viejo Pacto, pero nosotros bajo el Nuevo Pacto vivimos bajo la gracia, y tal vez esa sea una de las razones de por qué nosotros no nos esforzamos tanto, porque todo lo que nosotros recibimos como hijos de Dios, los recibimos como un regalo que no nos cuesta nada, no nos costó nada el obtener la salvación. Pero después de todo podemos decir que a nuestro Señor Jesucristo le costó mucho. Y no solamente tuvo que ver con sufrimiento, sino que tuvo que ver con el aspecto de verse separado del Padre por causa de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que por su llaga nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue cargada sobre Él. Y son aspectos de la palabra de Dios en los que nosotros a veces no meditamos. Entonces dice la palabra de Dios, y es por eso que te decía que es un asunto que tiene que ver con un versículo de la palabra de Dios que a veces nosotros no quisiéramos tomar en cuenta, no quisiéramos analizar, no quisiéramos saber que existe. Pero es una realidad que está escrita dentro de la palabra de Dios, es una verdad que está plasmada como una enseñanza para que nosotros aprendamos de aquellas cosas que sucedieron en el pasado y de cosas que suceden hoy en este presente, cosas que nos pueden suceder a nosotros como cristianos. Tal vez te preguntarás cuál es la razón de lo que yo le preguntaba al Señor, y tenía que ver con una cuestión en la que yo veo a una persona completamente engañada, escrituralmente hablando,
bíblicamente hablando, viviendo una relación ficticia con un Dios supuestamente llamado Jehová, pero que solamente es una imagen de lo que Dios es, pero no es Dios mismo. Y pudiera decir, pues casi le atino, casi le pego a lo que realmente es Dios. Pero en cuestión de lo que tiene que ver con Dios, no puede haber un casi le atino, un llavero le pego o un casi le atiné. Tiene que ser exactamente Dios. Si no, nosotros estaremos cayendo en idolatría, quebrantando. Enfatizo una vez más el primer mandamiento. Y vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 11, 13. Me digan con un amén cuando ya lo tengamos. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 13. ¿Ya estamos ahí? ¿Amén? ¿Ya estamos todos? ¿Estás oyendo música, Pedrito? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos? Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, en la injusticia. Dice el 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, cuando tú lees el final del pasaje del versículo 13, dice de esta manera, dice, hermanos amados, después de la coma, por el Señor, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, ¿mediante qué? Mediante la santificación. ¿Qué significa? O sea, ustedes que ya tuvieron el privilegio, o ustedes que tuvieron la bonita costumbre de levantarse temprano y asistir a la escuela dominical, ya saben qué es santificación. Porque dentro de lo que tiene que ver con fundamentos de fe, en la escuela dominical se enseñan estos principios. ¿Qué es santificación? ¿Qué? Apartarse del mal. Separarse del mal. Separarse de lo malo. ¿Sí? Entonces, hay una coma y dice, mediante la santificación, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dos cosas muy importantes en la vida de un creyente: apartarse del mal. Saúl no supo apartarse del mal, y si la palabra de Dios desglosa estos pasajes de las Sagradas Escrituras, era que el Señor Jesucristo había venido, muchos de los tesalonicenses le habían aceptado, pero desafortunadamente muchos de los tesalonicenses no se estaban apartando del mal. En otras palabras, no estaban obedeciendo a lo que la palabra de Dios manda para que una persona realmente pueda considerarse una persona santificada.
en el aspecto de lo que tiene que ver, no con lo posicional, sino con lo que tiene que ver con el progreso, que tiene que ver la santificación en una persona. Estas dos cuestiones que acabo de decir, ¿también las aprendieron dónde? ¿Dónde? En la escuela dominical. Y si no la saben, ¿saben por qué es? ¿Por qué? No, porque no vienen. La escuela dominical es a las 10 de la mañana. Y estas tres cosas que acabo de mencionar, si le digo, levante la mano, ¿quién la sabe? Pues yo creo que van a levantar la mano como 3 personas nomás. ¿Y se da cuenta? ¿Por qué tan importante es acudir a las enseñanzas? Usted pudiera decir, no hermano, es que yo estudio la Biblia en la casa. Ah, qué bueno, gloria a Dios, felicidades. Sí, qué bueno que usted sí lo sabe. Pero para quienes no lo saben, pues es un medio por medio del cual pudieran saberlo. Acudir a la escuela dominical, aprender, cimentar su fe, tener realmente la realidad de lo que realmente es Dios, ¿sí? Y no tener una imagen distorsionada. Pero bueno, Pablo está hablando acerca de esta cuestión. Los tesalonicenses no se estaban apartando del mal. Y obviamente estaban cayendo en muchas desobediencias que tenían que ver con que Pablo tiene que venir a decir, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Yo a veces no sé cómo hacerle porque no me gusta. Encuentro difícil aplicar un ejemplo a una vivencia de lo que se está sucediendo, porque a veces pareciera como una acusación, pero a veces no sé si agarro las manzanas, no sé si agarro las peras y se lo explico con peras y manzanas. ¿Sí? Pero en mi lenguaje quisiera decirle que lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses es que ellos ya no tenían en cuenta la segunda venida del Señor. Estaban ignorando que el Señor había dicho que Él volvería por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y seguían viviendo, los tesalonicenses seguían viviendo como que si nunca hubieran conocido a nuestro Señor Jesucristo. La cuestión del haber sido lavados, de haber sido perdonados, había quedado simplemente ahí, en una experiencia primaria o que sucedió en el principio de su conversión, pero se habían estancado. Y obviamente cuando una persona deja de crecer, cuando una persona deja de obedecer, cuando una persona deja de seguir adelante en el crecimiento cristiano, solamente va a suceder una cosa: va a venir un espíritu malo y desafortunadamente lo va a llevar a toda clase de mentira. ¿Cuántas veces había dicho Dios a Saúl: no hagas esto, no hagas lo otro? Y a Saúl le daba igual. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Saúl tenía una imagen distorsionada de Dios. Los tesalonicenses tenían una imagen distorsionada de Dios. Para Saúl solamente era el Dios amoroso que había escogido al pueblo de Israel para amarlo y para que ese pueblo fuera su especial heredad. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia gentil, pues había sido convidada a participar de un sacrificio que había sido hecho por un pueblo en especial, pero que
había sido extendido por la misericordia de Dios a toda esta tierra, a todos los humanos que viven sobre ella. Y ellos también de alguna manera decían que Dios solamente era amor. Pero salta Pablo y hace esta declaración diciendo que Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué pasó? ¿Qué no quedamos en que Dios es amor? ¿Qué pasó? No quedamos en que Dios es bondadoso, siempre misericordioso. ¿Cómo es que este Dios amoroso y misericordioso envía un poder engañoso para que su mismo o su propio pueblo o su propia creación se llene de un espíritu de engaño y crea a la mentira? Pero la palabra de Dios nos enseña, porque así está escrito, que debería de ser con una persona que continuamente desobedece y desobedece. Y la persona no se da cuenta. La persona piensa